Muy buenas tardes a ustedes. Aquí estamos a un lado María José y a otro lado yo, María José Valenzuela, es nuestra coordinadora académica del programa de doctorado y yo soy el director del programa desde su fundación. Este programa, como ustedes saben, es un doctorado que tiene una cierta peculiaridad dentro del sistema chileno y en realidad internacionalmente no hay muchos doctorados que como este sea un doctorado de doble graduación entre nuestra Universidad Diego Portales y la Universidad de Leiden en Holanda. Creo que hay una imagen bonita, María José, Ujú. en la presentación respecto de nuestra casa, que está ahí a la izquierda, en Avenida Ejército, una de las antiguas casonas que tiene la universidad en ese barrio, y este lugar es el lugar del Centro de Políticas Comparadas de Educación, que pertenece a la Facultad de Educación de la Universidad Diego Portales, al interior del cual se instala nuestro doctorado, este doctorado en educación superior. A la derecha está la sala de exámenes de la Universidad de Leiden. La Universidad de Leiden es la más antigua de las universidades holandesas. Tiene una larga tradición y reputación porque fue cuna de muchos catedráticos muy connotados en el circuito europeo en los siglos XVI, XV, XVI y XVII. Y la Facultad de Humanidades, que es con la cual nosotros tenemos el convenio a través del cual opera este doctorado, es una de sus facultades más prestigiosas. Está, creo que en el último ranking internacional, está entre las 50 mejores facultades del mundo en humanidades. Y nosotros tenemos, como digo, esta doble cara en el programa, ¿no? Y para adelantarlo desde ya, la expresión de todo esto es que tenemos profesores chilenos, ya veremos, de distintos lados, y tenemos profesores de la Universidad de Leiden. Y lo segundo, muy característico, es que la defensa de la tesis, una vez elaborada y desarrollada en Chile según los criterios que vamos a poder ver en un momento, la defensa misma de la tesis se sostiene en Leiden, ¿no? Y concedido por Leiden después de la defensa, y si es que la persona ha sido reconocida como doctora por la Universidad de Leiden, también recibe el grado de doctor de la Universidad Diego Portales. Eh, Vamos ahí a la siguiente. Bueno, nuestro programa se inscribe dentro del campo de estudios de la educación superior, que es básicamente un campo hoy día internacional, multidisciplinario, de investigación de estos sistemas nacionales de educación superior, que como ustedes todos saben, y por eso me imagino están interesados en esto, es porque estos sistemas se han convertido en una pieza clave en las sociedades contemporáneas. Los sistemas nacionales de educación superior hoy día congregan además ya no a una pequeña minoría en cada país, sino que a una gran cantidad de estudiantes que se forman a nivel de la educación superior, y la educación superior a su vez está vinculada a todos los sectores claves de la sociedad, a la economía, al mercado laboral, a la política y la gobernanza nacional, al sistema de ciencia y tecnología, al circuito de la cultura y de las comunicaciones, de modo tal que efectivamente es un sistema muy estratégico, y hay un campo que desde hace, no sé, en Estados Unidos primero y luego en Europa, por lo menos desde la parte final del siglo pasado hasta ahora, se ha desarrollado este campo internacional. Hoy día hay gentes que profesionalmente nos dedicamos al estudio de la educación superior prácticamente en todos los países del mundo. La formación doctoral en el área
tiene una presencia relativamente fuerte en programas destacados y bien conocidos en los Estados Unidos, mucho más recientemente en Europa, en los principales países universitarios de Europa, digamos así, Gran Bretaña, Francia, Alemania, los países nórdicos, pero ahora también España, Portugal y otros, efectivamente han empezado a desarrollar la enseñanza doctoral en educación superior, y en América Latina son muy pocos los programas. En Chile el único que es especializado única y exclusivamente en temas de la educación superior es este doctorado. Eh, es- lo cual significa que en torno al doctorado hay un conjunto de investigadores, que ya vamos a conocerlo, les presentaremos quiénes somos los profesores del claustro del doctorado, pero son todos, como digo, gentes dedicadas a la investigación en temas de educación superior en dos grandes áreas que son en las cuales se desenvuelve nuestro programa a nivel de los sistemas nacionales y una buena parte de los estudios y de las tesis que ya se han realizado, también van a conocer ustedes a los graduados de nuestro programa, han trabajado temas que tienen que ver con las políticas generales de la educación superior, con aspectos relacionados, por ejemplo, al aseguramiento de la calidad, con aspectos relativos a la equidad en el ingreso al sistema, en fin, con la gobernanza del Ah, sistema, varias tesis, particularmente en el último quinquenio, después de la reforma del 2018, han buscado nuestros doctorandas y doctorandos estudiar temas de cómo se está readaptando a la nueva legislación, la gobernanza del país. Y el otro nivel, obviamente, y también ahí tenemos una parte importante de nuestra tesis, tiene que ver con el nivel institucional, es decir, con las organizaciones, trátese de universidades, institutos y centros de formación técnica. Y ahí hay estudios, por ejemplo, sobre cómo en el caso de los centros de formación técnica se construye el currículum, hasta dónde participa la empresa y hasta dónde participan los profesores y docentes y personal directivo de los propios centros, ¿no? ¿Cuál es la negociación compleja que se establece? Bueno, ya hay estudios sobre gobierno interno de las instituciones, ya no la gobernanza a nivel nacional, sino que el gobierno interno de las instituciones, problemas que tienen que ver con el desarrollo de las políticas de género al interior del sistema, políticas de internacionalización, pero no del país, sino que dentro de cada institución. Y entonces habitualmente nuestros estudiantes de doctorado eligen un grupo de universidades significativas, pueden ser metropolitanas y regionales, en otros casos son instituciones que se distinguen por sus niveles de desarrollo y complejidad, por ejemplo, medido por los años de acreditación. Otra vez son instituciones en relación, por ejemplo, a la vinculación con el medio, que hay en este momento una de nuestras estudiantes de doctorado que está desarrollando ese tema, entonces ha elegido distintos modelos de vinculación con el medio, en fin. Pero las líneas de investigación y los programas y lo que a nosotros básicamente nos interesa, no tenemos, digamos, unos tópicos que sean los únicos que dentro de estos dos amplias líneas de investigación nosotros privilegiemos. Miramos muy bien todo lo que nos presentan los que postulan a este programa cada año, hablaremos más de eso en un momento, y vemos cómo se acomodan ese tipo de intereses que tienen cada uno de los postulantes con el tipo de trabajo que desarrollamos nosotros, las especialidades de los miembros del claustro, porque claro, a veces hay efectivamente cosas muy interesantes, pero que están completamente fuera del circuito de donde nosotros tenemos capacidades instaladas y por lo tanto muchas veces nos hemos visto en la necesidad de explicarle a los postulantes de que en realidad les convendría mucho más mirar en otro tipo de programa
si es que hay las capacidades instaladas para poder acompañar un trabajo tan intenso como es el trabajo de un programa de doctorado. Sigamos, María José. Eh, las características del programa, que esto es obviamente una parte muy central de lo que a ustedes les puede interesar y lo que necesitan conocer, la modalidad del programa, a diferencia, pienso yo, de una buena parte de los programas doctorales en Chile, que tienen más bien una estructura, vamos a decir, simplificando, más bien norteamericana, en el sentido de que hay, sobre todo en los primeros años o 2 años, una buena cantidad de cursos parejos para todos los estudiantes. Acá, en realidad, la aproximación al programa es más bien propia, entre otras cosas, por la alianza que tenemos con la Universidad de Leiden, de los programas de doctorado de la tradición más antigua europea desde la época de la Edad Media, que es que el doctorando o doctoranda se inscribe y empieza desde el primer día a trabajar en su tesis, en su proyecto de tesis, que no será exactamente, la mayor parte de las veces no es exactamente con el que postularon, pero porque se va produciendo un acomodo de los temas, se van explorando y luego muy pronto cada cual está dedicado a su proyecto de tesis. Hay un trabajo intenso con el respectivo tutor que está acá en Chile, que es un miembro del claustro, y hay también un tutor con el cual hay una relación sistemática pero menos intensa con una colega o un colega de Holanda que va también tutoreando a la distancia y luego con visitas regulares a Chile el trabajo que se está haciendo acá entre cada uno de los estudiantes con su propio tutor. Y las instancias colectivas, sin embargo, son muy ricas y completamente parte de esto y en realidad sustituyen a los cursos y consisten en que cada 4 meses el conjunto de los estudiantes se reúne con el conjunto de los académicos del claustro y presenta cada 3 meses o cada 4 meses el avance de su trabajo doctoral. Desde el comienzo, desde el primer año, presentan qué es lo que están haciendo, en qué tema están trabajando, cómo lo están enfocando, cuáles son las conversaciones que han sostenido con su tutor, qué es lo que están leyendo, y se someten al juicio evaluativo, amigable, por cierto, de los pares, es decir, de sus propios compañeros estudiantes, no de la propia promoción, sino que de todas las promociones, que están todos presentes y todos están presentando, más de todos los profesores del claustro que ahí están, ¿no? Y estas son reuniones que duran prácticamente 2 días, cada día alrededor de 4 o 5 horas de la jornada. Son jornadas largas, muy intensas, y como digo, se repiten cíclicamente. En paralelo, hay algo que llamamos coloquios, que son reuniones de los estudiantes recién ingresados en un año y también aquellos que ya llevan un año y están en el segundo año, que efectivamente se reúnen para hacer lecturas en común, que son lecturas que los tutores hemos considerado cada año, que son cruciales para alguien que está iniciando su trabajo o que está profundizando su trabajo en algún tema clave de la educación superior. Y entonces tratamos de crear, vamos a llamarlo así, como un lenguaje común, donde hay cierto tipo de categoría y cierto tipo de autores que cualquiera esté estudiando temas de equidad o temas de gobernanza o temas curriculares o temas de formación inicial docente. Tenemos la pretensión de que todos ellos dominen una cierta plataforma común de conocimiento. El formato de la tesis, ya decíamos, es un volumen. Uno escribe un libro, ¿no? Ya ahí vamos a ver después, pueden ver ustedes
más detalle y podemos conversar más detalle, pero lo básico es que uno va a lo largo del tiempo escribiendo este libro. Cuando el libro ha madurado y está presentable de acuerdo al juicio de toda esta larga continuación de conversaciones y talleres que hemos tenido, y el tutor principal está de acuerdo en que la tesis es presentable a una defensa en Holanda, se le entrega al tutor correspondiente de Holanda, que entonces emite un siguiente juicio sobre la defensabilidad de la tesis, y si es defendible, como en general ocurre, que ya se ha seguido todo un largo proceso, entonces reúne ese tutor o tutora, reúnen una comisión de profesores del sistema holandés y a veces externos también al sistema, que pueden ser algunos chilenos, otras veces algunos de otro país de Europa o de América Latina, que integran la comisión de defensa. Y el estudiante va y defiende su tesis, y ahí, digamos, en función de eso se le otorga o no su grado, y luego con el proceso que ya les decía yo, la doble titulación. El ideal para nosotros y la norma formal de la universidad y del sistema nacional de doctorado es que las personas pudieran terminar en 4 años. Algunos pocos efectivamente han terminado en los 4 años, 4 años y algunos meses. Por lo general hay un trabajo más lento. Estos son, particularmente en el caso nuestro, un trabajo complejo. La mayor parte de los estudiantes son personas que trabajan, que tienen obligaciones laborales, que tienen que combinar, y ya vamos a hablar de este, que es uno de los temas más delicados, digamos, en la inserción en este programa, y por lo tanto tienden a demorar algún tiempo más, pero como digo, hay una enorme presión, en el mejor sentido de la palabra, sobre el trabajo y la producción de los estudiantes, de modo tal que completen su volumen en un tiempo razonable. No hay la posibilidad de una tesis por artículos como existe en otras partes, en otros doctorados en el mundo, en distintas disciplinas. En Chile, algunos doctorados en educación también admiten otorgar el doctorado en función de un grupo de artículos publicados en revistas indexadas. Eso en nuestro sistema, el acuerdo matriz, digamos, con Holanda, hace que no tengamos esa posibilidad. Acá es el desarrollo de un volumen completo. Nuestro programa se acreditó por primera vez, y de los pocos programas, porque llevaba un tiempo más largo, que no recibió lo que todo programa recibe cuando es muy nuevo, que son 3 años, sino que fue acreditado el año 23 por 5 años, y tenemos nuestro nuevo proceso de acreditación el año 2028. Pasemos. Eh, Déjeme agregar algunos rasgos distintivos. El doctorado tiene enfoque académico y profesional, que también es una novedad en el sistema chileno. No es una novedad internacional. Internacionalmente se reconocen las legislaciones de los países, particularmente en Europa, que hay dos tipos de doctorado. Y por eso puede a veces haber carácter mixto, y el nuestro aspira a tener un carácter mixto. Es decir, tiene un fuerte componente de conocimiento teórico y de fundamentación científica del desarrollo del trabajo, pero pretendemos también que eso esté ligado a las prácticas profesionales que la persona ha realizado y a lo que probablemente va a seguir haciendo en el futuro. Algunos ciertamente estudian el doctorado porque quieren dedicarse luego vitalmente, en jornada completa, a ser investigadores académicos en el campo de la educación superior, y bienvenidos son. Otros, que en realidad son la mayoría, lo que pretenden es conseguir hacer una tesis con todo el rigor de cualquier tesis de doctorado. Y tiene que tenerla porque si no, no sería defendible en Holanda ni en Chile. Tiene para eso que hacer una investigación autónoma que produzca como resultado un conocimiento que esté en la frontera de la disciplina y de la especialidad respectiva,
Pero además de eso, pretendemos que a través del trabajo, de los coloquios, de estos talleres, de las demás actividades que realizamos, del contacto con gente que invitamos a hablar de políticas de educación superior, etcétera, o de políticas internas de las instituciones, porque hay crisis en las instituciones, también vayan adquiriendo conocimiento y desarrollando competencias que tienen que ver con el trabajo profesional que tiene la mayoría, que son trabajos al interior de instituciones de educación superior, en posiciones que van desde la docencia hasta la gestión, que van de temas de internacionalización hasta temas de aseguramiento de la calidad. Y entonces lo que pretendemos es formar en el doctorado profesionales que estén en el nivel más alto posible de reflexividad, de capacidad reflexiva por el conocimiento que han llegado a desarrollar y a adquirir en su campo profesional. Bien, el programa nuestro tiene carácter, ya decía, internacional, ya lo ven bien ustedes, pero además tiene carácter interuniversitario porque tenemos profesores que están en distintos tipos de instituciones, y así es desde el nacimiento. Este programa nació como un programa radicado en la Diego Portales, en la Universidad Diego Portales, pero con investigadores y profesores que venían también de otras instituciones, que en distintos momentos han sido de diversas instituciones. Desde el principio ha habido y sigue habiendo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, ha habido en distintos momentos profesores, miembros del claustro de la Universidad de Talca, hoy día hay de la Universidad de Tarapacá, ha habido de la Universidad, de alguna otra universidad católica, ha habido del Alberto Hurtado, en fin, hemos tenido y tenemos una, como digo, una variedad de profesores que le dan también, interesantemente, un carácter interuniversitario y de redes, así como tiene un carácter marcadamente, ya lo decía yo, porque el campo en que nosotros trabajamos es un campo que tiene características de campo de estudio, que tiene multidisciplinariedad en términos de los enfoques, y si ustedes miran, nuestros profesores, habemos sociólogos, economistas, abogados, y hemos tenido en los años de desarrollo gente que viene del campo de las pedagogías, de la ingeniería, María José es psicóloga, en fin, tenemos una variedad de disciplinas que luego enriquecen obviamente el trabajo tanto multidisciplinario como también interdisciplinario, que es donde hay ya una multidisciplina que entrecruzada y digamos, entretejiendo conocimientos de distinto origen, dan lugar realmente a un trabajo que uno puede legítimamente decir es interdisciplinario, y aspiramos a que también haya trabajo que de alguna manera van más allá propiamente de la disciplina, que buscan y generan conocimiento en conjunto con otros tipos de comunidades externas, por ejemplo, gente que ha trabajado muy cercano a comunidades escolares. Una colega de las primeras que terminó haciendo el doctorado en nuestro programa, que trabajó sobre los mecanismos de evaluación que aprenden los estudiantes de pedagogía en el pregrado en universidades estatales, en universidades privadas antiguas y privadas nuevas, en áreas distintas como son la evaluación de programas y de cursos de matemática y de cursos de lenguaje y comprensión lectora. Entonces, ahí hay un trabajo que también aprovecha realmente de una manera más allá de las disciplinas, bueno, las prácticas, por ejemplo, y el conocimiento que cada persona que trabajó en esa tesis, que fue entrevistada, que dio testimonio, etcétera, ayuda a producir. Bueno, el conocimiento producido, como decía, es de carácter académico, pero también pretende enriquecer prácticas profesionales y muchas veces tiene como orientación las políticas públicas, la deliberación de políticas públicas y la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas. Y estamos en cada uno de esos en cada uno de esos segmentos. Yo podría nombrarle tesis que se han realizado. El proceso formativo se da
en este contexto que ya hemos visto de generación y aplicación del conocimiento, ahí los talleres juegan un papel insustituible. Hay en muchas de las tesis un foco en la agenda nacional de cuestiones que interesan al campo de la educación superior. Si uno mira los temas de equidad, los temas de paridad de género, los temas de organización curricular, todo ello que son temas, digamos, propios de la agenda también de debates en Chile se hallan presentes y no es solamente la agenda nacional. Tenemos trabajos que miran, por ejemplo, una ya doctora hizo su tesis sobre marcos de cualificaciones Mm. comparados entre Colombia y Chile, ¿no? Y ahí hay también trabajos diversos que miran no solamente la realidad nacional, los coloquios y los talleres, más talleres que luego vamos a explicar con María José, que son talleres mucho más específicos, por ejemplo, de escritura académica, u otros que se pueden seguir, muestran una preocupación que no es puramente del tutor. Hay efectivamente un colegio que es el claustro que conoce y sabe de qué es lo que está haciendo cada uno de los estudiantes, aunque no esté directamente involucrado con la tesis que cada uno está desarrollando. Bien, ahí está nuestro cuerpo académico. No les voy a parar, algunos de ellos son bien conocidos. En los dos primeros lugares estamos los dos directores. Patricio Silva es chileno, ha vivido toda su vida en Holanda. Él, al igual que yo, es profesor emérito hoy día de su Universidad de Leiden y sigue siendo el tutor de un buen grupo de los estudiantes. Ahora tenemos, además de Patricio Silva, otros, como vamos a ver después, profesores en Holanda que son tutores de los que recién han empezado a entrar en los últimos 2 años. Mario Alarcón es doctor en nuestro programa, es ingeniero de formación y actualmente dirige una maestría. Algunos de ustedes lo conocen precisamente por eso, porque dirige una maestría en gestión de instituciones de educación superior. Andrés Bernasconi es un investigador muy destacado del campo y hoy día el presidente de la CNA. Eso también tenemos gente con experiencia en política, en cargos públicos. Yo mismo trabajé en varios de los organismos públicos de la educación y de la educación superior en Chile y soy hoy día miembro del Consejo Nacional de Educación. Andrés es presidente de la Comisión Nacional de Acreditación. Cristian Cox es muy conocido por sus trabajos en formación docente y estudios curriculares. Óscar Espinosa es un muy prolífico autor en materia de equidad social, probablemente de las personas que en América Latina más ha escrito sobre el campo de los estudios de la equidad en el acceso y de los problemas de internos de desarrollo de los estudiantes que provienen de distintos sectores sociales o a través de distintos programas. Enrique Fernández ha trabajado en varias universidades. Hoy día colabora muy de cerca con nosotros en el programa. Tiene su doctorado en Alemania y ha hecho estudios particularmente ligados a temas de aseguramiento de la calidad y de historia de las disciplinas en Chile. Y hoy día además ha ido adquiriendo una especialidad creciente en el tema de la crisis de las instituciones de educación superior, particularmente de universidades. Carlos González dirige un programa grande interuniversitario desde la Universidad Católica y es especialista en materia de desarrollo estudiantil, es decir, de cuáles son realmente las transformaciones que experimentan los estudiantes a lo largo de su carrera del pregrado. Y es especialista en temas relacionados con el currículum, con métodos pedagógicos, etcétera. Y luego, María José, tenemos, ¿no es cierto?, esta otra parte de nuestro cuerpo académico, Camila Jara, que es doctora en Leiden de Educación Superior, igual como lo soy yo, doctor en Leiden. Originalmente ella trabaja sobre movimientos sociales y temas relacionados con la educación superior. Julio Labraña, doctor también en Alemania, hoy día profesor de la Universidad de Tarapacá,
eh, trabajando hoy día básicamente sobre temas, por su proyecto Fondesit, básicamente de temas que tienen que ver con vinculación con el medio. Paula Lozano es la decana de la Facultad de Educación de la UDP, es de origen brasileño, trabajó antes de venirse acá en la Universidad de Stanford, a cargo de un programa entre Stanford y universidades brasileñas. Es especialista en temas de formación profesional de docente en distintas áreas. Bueno, y luego están nuestros colegas, los tres siguientes internacionales. Damián Pargas es historiador de la Universidad de Leiden y es uno de los nuevos tutores desde Holanda para nuestros estudiantes, junto con Soledad Valdivia, que es boliviana de origen, vive hace muchos años en Leiden, se doctoró en Leiden y hoy día es profesora en Leiden y trabaja también sobre movimientos sociales como Camila Jara y interesada en los temas de educación superior. Y Yamil Salmi es uno de los más destacados investigadores de la educación superior a nivel global. Él dirigió el programa de educación superior hace ya 15 o 20 años del Banco Mundial, ha trabajado en más de 100 países, por eso les digo todo, tiene un conocimiento a nivel mundial de la educación superior que es inigualado y bueno, participa una vez al año con nosotros en nuestro taller y por lo tanto escucha y comenta lo que están haciendo los estudiantes. María Jesús Espinosa es doctora de la Facultad de Educación asociada en nuestro y trabaja en nuestro programa y desarrolla el taller de escritura académica, que es algo que muchas veces los estudiantes que recién nuevos ingresan requieren y valoran muchísimo. Tener un año de trabajo dedicado a esta especialidad que consiste en escribir académicamente. Camila, a su vez, hace un taller de metodología aplicado en el proceso del primer año, donde la gente tiene, la que entra al programa, las mayores dificultades para efectivamente estructurar su trabajo, que tiene sus reglas, que tiene mucha presión en el primer año, porque en el primer año hay que trabajar en determinado tipo de cosas que hay que presentarla después de 12 o 13 meses a una especie de examen de habilitación. O sea, o uno pasa ese examen o uno queda fuera. Uno pasa el examen y puede seguir en el doctorado o uno no pasó y entonces tiene que irse. Hasta acá todo el mundo ha pasado, muchas veces con grandes dificultades, con mucho apoyo, porque efectivamente el primer año, y ese es un mensaje claro para todos ustedes, es el año obviamente más exigente del programa, ¿no? Porque uno viene, se encuentra en una nueva aventura que es esto. Este es un programa hiper exigente, con estándares internacionales, y por lo tanto el trabajo del primer año de lectura, de comenzar a desarrollar el esquema conceptual de la tesis, que por ahí se parte, es ciertamente una tarea que reconocemos y por eso damos el máximo de apoyo posible. De ahí este tipo de talleres que hacemos, tanto María Jesús como Camila, para apoyar y facilitar, digamos, que todos lleguen a este examen que tiene, siguiendo la tradición holandesa, un nombre un poco ominoso, se llama el Go, No Go, o sea, el Ya. va o no va, ¿no? Ese es la esencia de este examen, que no es un examen de conocimiento puramente, es el examen de la maduración durante un año en conocimiento para haber llegado a concebir básicamente todo el esqueleto conceptual de lo que uno va a trabajar durante los siguientes 3 o 4 años. María José. Ya, y aquí están, no voy a decirles nada, lean ustedes ahí Ujú. nuestros graduados. Lo interesante es ver la variedad de temas, ¿no? eh, Acceso e inclusión. Ahí está el de formación de profesores, que era formación en evaluación de los profesores, lo que hizo Jacqueline Gisling. Hay varios, como ustedes ven, con formación docente, incluso formación
de profesores y desarrollo de la construcción en educación parvularia, y luego temas muy variados. Eh, ¿Mm? Nos honramos de tener como una alumna de hoy día doctora, Fernanda Valdés, que la ven ustedes ahí de penúltima en la segunda parte en la columna de la derecha. Fernanda hoy día Valdés es la subsecretaria de Educación Superior del gobierno. Ella trabajaba en materia de aseguramiento de la calidad a cargo de la aseguramiento de la calidad interna de la Universidad de los Andes, ¿no? Y hoy día tiene ese cargo. Y bueno, si yo les contara, cada uno de ellos tiene cargos muy interesantes, tanto en el mundo académico como en el mundo profesional. María José, ¿quieres tú terminar de hacer la presentación para que entremos en diálogo con nuestros Sí. visitantes hoy día? Les queremos contar del perfil de ingreso, pero Ujú, nos estamos repitiendo bastante en todo caso con lo que ya dijo José Joaquín. Eh, pero son dudas que surgen harto en las postulaciones. Preguntan, por ejemplo, si mi carrera sirve o no sirve. Bueno, recibimos profesionales de diversas disciplinas. Entonces, de la ingeniería, puede ser de salud, de psicología, de sociología, por supuesto, eh, de derecho, pero un eje, una característica es que tengan experiencia laboral en instituciones de educación superior, ya sea haciendo investigación, docencia o gestión, o que tengan experiencia laboral en el sector de las políticas. ujú, Eh, que tienen que tener grado académico de magíster, pero no es necesario que sea magíster en educación, que esa es otra pregunta que hace. Eh, Se revisan los antecedentes académicos que sean de excelencia, por lo mismo se solicita el ranking de pregrado y posgrado. Eh, por las características de nuestro programa, recibimos gente que tenga una motivación por sumarse a una comunidad que sea pluralista, crítica, internacionalizada, como abierta, eh, y abierta al diálogo también, y flexible. Y que estén interesados en estudiar en profundidad el sistema de educación superior chileno. Como dice José Joaquín, hay tesis que miran Chile versus Colombia o miran para afuera también, pero el tema Chile tiene que estar. No, no puede ser una tesis sobre otro país, Brasil. Eh, y por el hecho de que el programa no tiene asignaturas, no tiene cursos a los que tengan que asistir, sino que es desde el principio el desarrollo de una tesis que va siendo acompañado por distintas instancias formativas, pero es solo el desarrollo de una tesis, es que requerimos personas que tengan una altísima capacidad para trabajar de manera autónoma. Por supuesto que tiene el apoyo del tutor, pero no hay una estructura como de cursos que le vaya marcando la pauta tan cercanamente. Y como este programa es de media jornada de dedicación, pueden continuar trabajando. Y entonces aquí uno de los temas más delicados es que se aseguren que dispongan de media jornada o el tiempo equivalente a media jornada para poder dedicarse al desarrollo de la tesis. Los mayores problemas que tenemos nosotros ocurren cuando se les aumenta la carga laboral, por ejemplo, o asumen cargos diferentes, o no logran resguardar esos espacios. Entonces, quien postule tiene que pensar cómo lo va a hacer. No es necesario que realmente le quiten medio tiempo a su trabajo. Hay gente que lo hace en sus tiempos libres o los fines de semana, pero tienen que buscar cómo organizarse para poder tener ese tiempo. Y quienes no llegan bien a esta instancia del go no go que decía José Joaquín son precisamente quienes no han podido resguardar ese espacio de tiempo. Y como perfil de egreso,
Entonces, por ser este perfil dual de académico y profesional, eh, salen como personas preparadas ya sea para hacer una vida académica de investigador o docente investigador o llevar todos estos conocimientos para poder, desde su ejercicio profesional en distintas instituciones de educación superior o de políticas públicas, poder contribuir con esta reflexión crítica y conocimiento profundo que haya adquirido durante el programa. Eh, esta, este esquema muestra como el tipo de actividades formativas que sostienen los estudiantes a lo largo del programa. Como pueden ver, bueno, la primera columna es primer año, después segundo año y después es tercer año en adelante. Entonces, como les decía José Joaquín, que está todo más cargado para el primer año, pero básicamente porque estamos dando más apoyos el primer año. Como son personas que vienen de distintas disciplinas, damos mucho más apoyo para poder generar este lenguaje compartido, para poder aprender de temas de escritura académica que pueden ser diferentes dependiendo de la disciplina que vienen o de conocimientos de metodología. Entonces, a lo largo de todos los años participan en 3 talleres doctorales presenciales, que son en abril, septiembre y diciembre, y cada uno de esos son 2 mañanas, y se espera que sean presenciales. Nosotros tenemos hartos estudiantes que son de región, pero estas fechas de los talleres y los coloquios se entregan a principio de año para que puedan organizarse y poder viajar. Como no hay asignaturas, es más fácil poder hacer este doctorado a la distancia, pero es necesario que vayan y se contacten, además que eh, el tipo de vínculo que pueden generar con sus compañeros y con todos los académicos del claustro es muy diferente cuando se da esta presencialidad. Ya, entonces están estos 3 talleres doctorales, luego ahí están las reuniones de tutoría. Entonces, a todos se les asigna al menos un tutor en Chile de nuestro claustro y al menos un tutor de Leiden. Pero el tutor en Chile es el que sostiene la tutoría más cercana y son por lo menos 2 reuniones de tutoría al semestre. Normalmente es más, pero ahí se acuerda entre estudiante y tutor cuál va a ser la frecuencia y puede ir variando dependiendo de la etapa de progreso de la tesis. Y tienen al menos, o sea, y 2 sesiones de tutorías con los tutores de Leiden, que para los que ingresen este año son Damián y Soledad, que los vieron en la foto anteriormente. Durante el primer y segundo año participan en 4 coloquios de lectura, entonces cada coloquio es una reunión de 2 horas en que se juntan a conversar sobre un conjunto de textos que todos tuvieron que leer para esa sesión. Y interesante que a veces los textos que se leen han sido escritos por algunos de los mismos académicos del claustro. También hay lecturas de los clásicos que dan una base común, pero entonces a veces pueden hablar incluso con el mismo autor que escribió, entonces súper interesante. El taller de escritura académica se realiza el primer año, ese lo hace María Jesús Espinosa, y su propósito entonces es apoyar en la escritura de este primer capítulo teórico y su propuesta de tesis, porque eso es, la propuesta de tesis y primer capítulo teórico es el entregable bajo el cual son evaluados en el primer año. Y entonces ella los apoya mucho en la escritura de este trabajo. Y Camila inicia el taller de metodologías de investigación un poco más avanzado, ya para el segundo semestre, para ayudarles ya a empezar a definir el diseño del proyecto y
finaliza su taller, que también son 10 sesiones, lo finaliza en el segundo año. Y ella también entrega acompañamiento personalizado a estudiantes de años más avanzados que si es que el tutor considera que necesitan cierta orientación. Entonces ella está disponible para hacer este taller que es como un poco más estructurado, pero también apoya a los estudiantes de años más avanzados. Y otra cosa que es súper buena de estos talleres es que es muy, muy personalizado. Entonces, por ejemplo, ya sea el de escritura académica o el de metodología, eh, se modifica, se adecúan a las características de los estudiantes, a sus conocimientos previos y al tipo de tesis que van a hacer. Entonces, abordan con mayor profundidad aquello que necesitan más. Tema de la admisión ya de este año, o sea, para el próximo año. Entonces, el proceso de admisión, las postulaciones ya están abiertas y van a estar abiertas hasta el 17 de julio a las 6 de la tarde. Ahí se cierra la página web. Ustedes, para postular, pinchan el formulario de postulación y ahí es donde cargan todos los documentos que se les piden. Los valores son estos, es un arancel anual de 3.200.000 que se reparte en 10 cuotas desde marzo a diciembre y la matrícula se paga solo una vez al inicio, no se paga todos los años. Respecto a becas y financiamiento, nosotros a las personas que han sido seleccionadas y aceptadas tanto desde Universidad Diego Portales como por Leiden, se les da apoyo para la postulación a las becas ANIT. O sea, y de hecho, las fechas de este proceso que estamos haciendo ahora es para poder alcanzar a apoyarlos para la postulación de las becas ANIT. Sin embargo, nosotros, si bien, a ver, la Universidad Diego Portales ofrece financiamiento a modo de becas para estudiantes de doctorado, el reglamento indica que esto es solo para programas de doctorado de jornada completa de dedicación. Por lo tanto, a ese financiamiento este programa no puede acceder. Nosotros tenemos hartos estudiantes que han encontrado financiamiento de otras partes, como desde sus propias instituciones donde trabajan, o hay distintas fundaciones, pero ahí sí es ya resorte de cada uno que encuentre esos apoyos que pueda buscar. Yo creo que este sitio web no lo necesitan, que todos llegaron a esta charla a través de esta página web, pero ahí queda. Estos son los documentos que se solicitan para la postulación. No voy a decir cada uno, pero sí las preguntas clásicas que se me hacen son respecto a el certificado de inglés. Ya, el certificado de inglés tiene que tener como máximo 2 años de antigüedad. Puede, en el caso de los exámenes que se evalúan comprensión lectora y fluidez por separado, pueden entregar únicamente el de comprensión. Ya me preguntan, bueno, pero ¿cuál es la categoría o el nivel que van a esperar? No les vamos a decir una porque aceptamos distintas pruebas y todas las pruebas tienen distintas categorías, pero sí es comprensión lectora a un nivel académico top, como de los dos mejores. Y aceptamos pruebas que sean realizadas online, pero únicamente de aquellas instituciones que tengan un riguroso proceso de validación de identidad. Y normalmente son esos que son con escaneo de carnet de identidad o cámaras prendidas, ese tipo de cosas. Entonces sí se pueden online, pero no cualquiera. Y de las cartas de recomendación, que sea al menos uno de alguien que tenga un grado de doctor. Es deseable que lo recomiende su tutor de tesis de magíster,
aunque hay algunas personas que ya han pasado muchos años desde que salieron de su magíster y perdieron el contacto con el tutor, no importa, ese no es requisito que sea una recomendación de su tutor de tesis, pero es un referente interesante. Em, y bueno, la carta de interés es donde ustedes explican cuál es la motivación, por qué quieren estudiar, hacer el programa de doctorado con nosotros. Una muestra de trabajo escrito tiene que ser individual, ¿ya? Si tienen publicaciones, pero que son hechas en colaboración con otra persona, no pueden presentar ese documento. Y es perfectamente válido que presenten su tesis de magíster. Yo diría, quien no presenta la tesis de magíster es porque ha producido algo de manera independiente, o sea, solo, mejor que su tesis de magíster después de eso, pero si no, está súper bien. Y de hecho, los que son aceptados tienen que igual enviar su tesis de magíster como muestra de trabajo escrito a Leiden. Bueno, una declaración escrita de que disponen del tiempo equivalente a media jornada de dedicación, de que se comprometen con continuar con el proceso, eh, aunque no reciban las becas NIS, y la propuesta de tesis, que es uno de los documentos más importantes. Por supuesto que en el proceso de selección se mira todo y hay una como mirada global del postulante, pero la propuesta de tesis es fundamental. Tiene que estar alineada con alguna de las líneas de investigación, tiene que demostrarse relevante, eh, y en la página web ustedes pueden encontrar la estructura de la propuesta de tesis, que es esta, ¿ya? Eh, hay, bueno, toda la propuesta de tesis está sujeta a cambio, pero es con lo que ustedes se están jugando para postular. Entonces, presentan cuál es el tema de investigación, cuál es el estado de la cuestión. Aquí ustedes están demostrando también como su capacidad investigativa y de escritura. Eh, entonces, el estado de la cuestión en el tema que ustedes han escogido, los principales enfoques conceptuales relacionados a este tema, la con qué metodología de investigación ustedes pretenden poder indagar, aunque eh, lo más probable es que vaya a cambiar qué es lo que se están Ujú. imaginando, o sea, algo cuanti, quali, mixto, ¿qué se están imaginando? Un índice tentativo de los capítulos y ahí es importante que vayan a ver la estructura de la tesis, que es este libro que tiene capítulos y uno es conceptual, uno es histórico y así tienen focos diferenciados. Entonces, al inventar el índice tienen que tener en consideración esa estructura que es la que establece Leiden. ¿Cuáles son los resultados esperados o posibles conclusiones a las que ustedes imaginan que podrían llegar? La bibliografía y una carta Gantt mirando la matriz de progresión que es parecido a lo que yo ya les mostré, pero son todas las instancias por las que ustedes pasan a lo largo de los distintos años y entonces arman una carta Gantt, bueno, ¿cuándo voy a estar dedicado a este capítulo? ¿Cuándo a este otro? ¿Cuándo voy a hacer, no sé, el diseño de la metodología, ya el estudio empírico, las conclusiones, qué sé yo? Todo es sujeto a cambio, pero esa es la propuesta y es uno de los documentos más importantes sobre los cuales seleccionamos a los postulantes. Y tiene que tener un máximo de 10 páginas. Esto no es así rígido, rígido, pero es más o menos la extensión para que ustedes se lo puedan imaginar. 10 páginas sin incluir la bibliografía, que a veces son muchas páginas de bibliografía. Listo, preguntas. Muy bien, aquí estamos a disposición de ustedes. Cualquier duda, pregunta que se les ocurra, muy bienvenida. Yo, por aquí. Sí, adelante, Daniela, hola, ¿qué Daniela. tal? Consulta, ¿existen cupos
limitados para quedar seleccionados en el programa? Por ejemplo, son solo 5 alumnos, 10 alumnos. Sí, absolutamente. Nosotros aceptamos, este es dada su naturaleza, tanto internacional con Leiden como los formato de doctorado por tesis, en realidad nosotros hemos históricamente aprobado entre 3 y 0 estudiantes en los distintos años. ¿Por qué? Porque tenemos un acuerdo con Leiden para que sea posible el funcionamiento de esto, que nunca vamos a tener más de alrededor de 15 alumnos. Puede ser que por un momento hemos tenido 16, pero en general buscamos que el universo de nuestros estudiantes sea en torno a 15. Entonces, a medida que van saliendo algunos, van entrando otros nuevos y en realidad es muy competitivo. Hemos tenido siempre muy interesante número de postulantes y al final, como digo, tampoco decimos nosotros, mire, este año vamos a elegir en cualquier caso dos, no, vamos a elegir dos si es que realmente hay dos que al comité académico del programa, que es chileno-holandés, le convence de que son personas que realmente tienen los antecedentes y muestran preliminarmente las capacidades, digamos, para desarrollar el programa. Entonces sí, es muy competitivo y como digo, el año pasado aprobamos un estudiante, el año antepasado fueron María No, José tres o dos, no. fueron dos. Ahí está. Eso es, Daniela. Buenas tardes. Yo Sí, también tengo una Germán. pregunta respecto en este caso, que los investigadores que participamos constantemente en congresos, en encuentros internacionales, ¿existe algún apoyo para los viajes o en este caso a sus ponencias? Y lo otro es si también hay algún apoyo para la difusión científica de nuestros artículos. Sí, para la Universidad Diego Portales es altamente deseable que ustedes participen en congresos, ponencias, y existe una beca para apoyo en viaje. Entonces, pero no es una beca así que tienen sí o sí, sino que postulan a la beca de apoyo en viaje. Y nuestros estudiantes, siempre que han postulado, se la han ganado. Y la otra pregunta que me dijiste de la investigación, bueno, cuando aprueban el examen de cualificación, el Go No Go del primer año, al aprobarlo, entonces adquieren el rol de investigador adjunto de la universidad. Y con ese rol, entonces ustedes pueden publicar como desde el rol de investigador de la Facultad de Educación de la universidad. Y por Perfecto. cierto, como por lo general ese tipo de artículos que se desea publicar están en la línea del trabajo, va a ser parte de las conversaciones que uno tiene con el tutor y va a tener el apoyo espontáneo del tutor. Y bueno, si por ahí a alguno se le ocurre que puede, y ha ocurrido en algún caso, que puedan publicar algo, tutor y su doctorando o doctoranda, también es posible, sí. Hay todos esos apoyos. Lo que yo no sé, María José, es si Ujú. además la beca ANIT de doctorado contempla también recursos para cierto tipo de cosas que no sean puramente la subsistencia. Hay unos adicionales a los que se puede postular por concepto de cargas, por ejemplo, y cosas Sí, así. Para apoyo de investigación, no estoy segura, sabes que no estoy segura si hay algo adicional desde Becanit para apoyar eso, la investigación. pero seguramente no es mucho lo que hay porque nuestros propios doctorandos, cuando han querido ir a congreso, han postulado a través del programa, o sea, Sí. a los fondos internos, de modo tal que algunas de esas personas han tenido además la beca. Entonces es probable que la beca no contemple viajes, por ejemplo. Sí, hay algunos estudiantes que, a ver, una de las cosas que consideran para adjudicarse las becas NID es participación en proyectos de investigación. Entonces, algunos de nuestros estudiantes
que no se adjudicaron la beca el primer año, lo que hicieron fue sumarse a proyectos de investigación como asistente, e incluso de algunos investigadores del claustro, y con eso entonces les subió el puntaje para poder ganársela ya el siguiente año. ¿Quién más tiene alguna inquietud que podamos resolver? Bueno, hay bastante información, María José, en el sitio, ¿no es cierto? Sí, y siéntanse por favor totalmente libres de contactarme para resolver cualquier duda que les haya surgido después de hoy. Yo tengo una duda. Sí, Vivo en Valdivia, sí. ¿ya? ¿Cuál es el requerimiento? Estaba leyendo un poco el programa del programa y decía que hay que estar presencial algunas horas. ¿Es posible realizarlo, viajar puntualmente a Santiago y el resto realizarlo desde acá telemáticamente o hay que estar más presente en Santiago para poder realizarlo? Bueno, son cosas distintas. Hay algunas, digamos, a los talleres se supone que todos vienen. Sí, correcto. De repente hay una situación muy especial y entonces la persona esos días no pudo estar acá, pero en general nuestra pretensión es que en el taller estén todos presencialmente presentes. Ha habido momentos en que efectivamente personas han participado desde su ciudad, que ha habido desde Arica, pasando por distintas ciudades, Concepción, así que esa parte no. Con los tutores también, y eso es el arreglo, digamos, de cada cual con el tutor. Cada tutor prefiere tener algunas de las sesiones directamente acá, aprovechando, porque todo el mundo en algún momento viene, y entonces más bien es una cosa de coordinación de calendario. Pero por cierto que también cualquiera de nosotros que ha sido tutor o es tutor en este momento, tiene reuniones también virtuales. O sea que Perfecto. no debiera ser, hemos tenido gente de provincia sin problema. Ya, esa era una pregunta. Y la otra Sí. pregunta es también por el tema de la evaluación en inglés. Cuando se refieren a, voy a tratar de citarlo. Eh, claro, el TOEFL tiene varias versiones y una que es después de pandemia salió el TOEFL Home. El TOEFL Home entonces es aceptado como una prueba válida. Se toma desde la casa y uno toma la Sí, hora desde cualquier Sí, parte. sí, María José, Perfecto. tú conoces bien. sí. Sí, porque si no hay que viajar a un test center y generalmente en Santiago o en Concepción. Sí, pero son, como te digo, estos con cámara prendida. Sí, utilizan Ajá, dos cámaras, el de computador y el celular, generalmente. ajá. Sí se puede. Ya, eso, Hay muchísimas algunas gracias. personas que dicen, oh, yo tengo un certificado de inglés que saqué hace 10 años, pero no sé, el Cambridge, por ejemplo, que dicen, no, pero que es para siempre. Nosotros pedimos que sea con 2 años de vigencia. Sí, no, es correcto. Generalmente varios programas de doctorado, generalmente los en Norteamérica son 2 años tope y de ahí se vence y hay que hacerlo de nuevo. Ujú. Respecto a los coloquios de lectura, son reuniones cortas de 2 horas. eh, Siempre que se puede, tratamos de que sea presencial. Eh, en algunas ocasiones, personas que no han podido viajar por distintos motivos, como que se conversan, no es que se informe, sino que se conversan, eh, hemos hecho reuniones híbridas, por ejemplo, o otras de frentón online. A veces ha tocado también que el tutor justo que le toca ese coloquio está fuera de Chile, cosas así. Mm. Sí, Entonces ahí hay más flexibilidad. Con los talleres doctorales, que son 3 al año, ahí hay que considerar que son 2 mañanas completas, entonces son 2 noches de alojamiento, porque hay que llegar el día anterior. si es así de puntual y tal como lo expone el profesor, yo creo que no habría mayor problema. Aparte estoy viendo las horas cronológicas presenciales, que lo encuentro súper realizable. Las no presenciales son, claro, es mayoritario, el no presencial. Exacto. Sí, 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 está pensado para Ricardo, gente que trabaja.
¿Tú estabas levantando, Ricardo, o No, no, no era yo, estaba diciendo estaba afirmativo. todo bien? Sí, Me ok. alegra. Bueno, no sé si hay algo más, lo contestamos. Si no, Germán, cualquiera de Moisés, ustedes se puede poner en contacto con María José. No, no les ofrezco yo hacer eso, porque en realidad los profesores que somos miembros del claustro, perdón, que somos miembros del comité académico, que yo presido, no tenemos conversaciones preliminares, porque entonces nos tenemos que declarar por conflicto de interés, nos tenemos que declarar inhábiles para participar en la evaluación de los antecedentes que cada uno de ustedes que decida postular van a presentar. Entonces, por eso que yo, que en general soy muy atento en esas cosas y digo, ya, y si el que quiere conversar, que me converse. En este caso no puedo hacerlo porque tenemos ese acuerdo, digamos, de que los miembros del comité directivo que tenemos que juzgar, no nos queremos estar en diferentes situaciones de información respecto de quiénes son los estudiantes, cuánto han avanzado, etcétera. De repente ya. los conocemos algunos, pero eso es distinto, digamos, que los hemos conocido en otras situaciones, etcétera. Ya pues, entonces, Sí, respecto a eso que dice José Joaquín, uno le puede decir, por ejemplo, mira, este tema que a ti te interesa se ajusta o no a las líneas de investigación del programa. Lo que no podemos hacer es que no manden su propuesta y les demos feedback, porque Mm. así en el fondo es bien injusto en claro. esta competencia en la postulación. Ya pues, María José, quedamos hasta Bien, acá. ok, que estén muy bien. Que estén todos muy bien. Muchas gracias Muchísimas por gracias. habernos Gracias, visitado hoy chao. Muchas día. gracias. Chao, muchas gracias. Bien, hasta Chao. luego. Muchas Gracias. Muchas gracias. gracias. Chao, Chao. chao.